Reciban un cordial saludo todos aquellos que están conectados en este momento. Gracias por estar con nosotros en nuestro servicio de adoración de hoy día 27 de septiembre del año 2020. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tacna y como siempre queremos empezar leyendo la palabra de Dios para luego estar alabando con algunas canciones al Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice en los versos 15 al 17: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oramos, hermanos, antes de empezar a cantar algunas canciones. Padre, gracias por darnos a tu Espíritu Santo. Es cierto lo que dice el Señor Jesús. Antes no le conocíamos. Éramos ajenos a tu vida, Señor. Si no fue hasta que tú nos atrajiste hacia ti mismo y nos convenciste, Señor, nos sedujiste con tu amor, pues nosotros te aborrecíamos a causa de nuestros pecados, pero tú, Señor, nos dijiste que nos amabas en Cristo Jesús. Nos mostraste el sacrificio que hiciste al enviar a tu Hijo y el sacrificio que hizo tu Hijo por nosotros al entregarse a la muerte en la cruz, al derramar su sangre por nuestros pecados, al hacer expiación por nuestros pecados. Y, Señor, todo esto fue obra de tu Espíritu Santo. Fue Él quien nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y fue Él quien nos dio la fe para creer en Jesús. Padre, te adoramos por esto y permítenos, Señor, estar en este mismo espíritu de adoración, de temor, de reverencia hacia tu santo nombre, Padre. Bendícenos con tu presencia en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Alabemos al Señor. Causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador
puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Es un nuevo día el que acaba de empezar. Vamos, sé valiente y nunca mires hacia atrás. Siempre así creciendo en los caminos del Señor. Si ayer fue difícil, hoy será mejor. Contigo estoy. No miro yo las circunstancias, solo veo tu amor. Contigo voy, tomado de tu mano, confiando en ti, mi Dios, confiaré. Confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré. Confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré en ti. Yo en Dios confío, sé que Él me sostendrá. Todo aquí es pasajero, pero eterna es su verdad. Y si el mundo quiere alejarme del Señor, corro hacia ti, Jesús, hacia tus brazos de amor. Contigo estoy. Miro yo las circunstancias, solo veo tu amor. Contigo
puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré, 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 confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Vanas no anhelo, Señor, ni el juego alabo de la adoración. Tú eres mi herencia, tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro ¿No te parece extraño cómo un billete de 200 soles parece tan grande cuando lo llevas a la iglesia, pero tan pequeño cuando lo llevas a las tiendas? ¿No te parece extraño cuán larga parece una hora cuando servimos a Dios, pero muy corta cuando vemos nuestra serie favorita durante 60 minutos?
¿No te parece extraño que qué largas parecen 2 horas cuando estás en la iglesia, pero qué cortas son cuando estás viendo una película? ¿No te parece extraño que no puedes pensar en algo qué decir cuando oras, pero no tienes ninguna dificultad en pensar cosas de qué hablar con un amigo o una amiga? ¿No te parece extraño cuando nos emocionamos, cuando una final de fútbol se extiende a tiempo extra, pero nos quejamos cuando un sermón es más largo de lo usual? ¿No te parece extraño lo difícil que es leer un capítulo de la Biblia, pero qué fácil es leer 100 páginas de nuestra novela popular? ¿No te parece extraño que necesitamos 2 o hasta 3 semanas de aviso para incluir un evento de la iglesia en nuestra agenda, pero podemos ajustar nuestra agenda para otros eventos sociales en el último momento? ¿No te parece extraño lo difícil que es aprender una simple verdad del Evangelio para compartirla con otros, pero qué fácil es entender y repetir un chisme? ¿No te parece extraño cómo creemos lo que dicen los periódicos con facilidad, pero también cuestionamos lo que dice la Biblia? ¿Cuánta contradicción hay en nuestras vidas? Lo mismo sucede con el Espíritu de Dios. Si lo contristamos, no perderemos nuestra salvación, pero sí perderemos todo gozo, pues lo que un día fue un gran deleite en nuestras vidas, ya no producirá más satisfacción. Si contristamos al Espíritu, perderemos todo poder, pues por nuestra debilidad espiritual nuestras oraciones ya no serán respondidas por el Señor y nuestras lecturas de la Biblia ya no tendrán el mismo fruto espiritual. Cuán peligroso es caer en la trampa de poner a un lado al Espíritu de Dios que nos sostiene y nos fortalece cada día. Por eso, Pablo explica que otra característica o rasgo del nuevo hombre es que éste no agravia al Espíritu Santo de Dios. Leamos esto en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los creyentes debemos distinguir entre la obra de Cristo al obtener la salvación por nosotros y la obra del Espíritu Santo al aplicar esa salvación a nuestras vidas. Cristo cumplió con todas las demandas de la justicia divina y por tanto mereció todas las bendiciones que abarca la salvación. Pero su obra aún no está terminada. Él continúa en el cielo con el objetivo de colocar a aquellos por quienes puso su vida en posesión de todo lo que para ellos alcanzó con su obra de salvación en la cruz. Aún la obra de aplicación de esta salvación sigue siendo una obra del Señor Jesús, pero Él la sigue cumpliendo por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dejó esto muy claro en su último discurso a sus discípulos. Quiero que leamos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En la redención del ser humano, el Espíritu da origen a la nueva vida. Eso dice también el Señor Jesucristo en este Evangelio de Juan, capítulo 3, en una discusión que tuvo con un prominente fariseo. Juan, capítulo 3, mire desde el verso 4, por favor. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero ese mismo Espíritu que da origen a la nueva vida, como hemos aprendido aquí, es también quien la hace fructificar. Él produce el fruto en nuestra nueva vida. Busquemos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el Espíritu no solo produce la nueva vida, sino que también produce el fruto en nuestra nueva vida, pero además Él la guía en todo el desarrollo que tiene y la conduce hasta el destino final. Eso es lo que Pablo está enfatizando en su mandamiento. Repitamos una vez más esto, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es el día final, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez y seremos transformados y heredaremos ese nuevo mundo, esa nueva tierra y cielo que el Señor Jesucristo hará. Así pues, este sello y esta redención se refieren respectivamente al comienzo y al fin del proceso de la salvación. Por tanto, el Espíritu Santo domina y destruye el poder del pecado, renueva al hombre a la imagen de Dios y lo capacita para prestar obediencia espiritual a Dios, para ser la sal de la tierra, la luz del mundo y la levadura espiritual en cada esfera de la vida. Y este versículo de Efesios 4:30 muestra la incongruencia de agraviar a aquel que es la prueba de que pertenecemos a Dios y estamos destinados a su futura salvación. Pablo escribió que como consecuencia de nuestra fe, quienes estamos en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esto lo hemos aprendido en el primer capítulo de esta carta de Efesios. Leámoslo, por favor. 1, versículos 13 y 14. En Él, refiriéndose a Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta afirmación describe la conversión, no el bautismo o una segunda experiencia después de la conversión. En la conversión, todos los creyentes recibimos el Espíritu como sello y como depósito que garantiza la futura vida con Dios. En el mundo antiguo, los sellos garantizaban la autenticidad y propiedad de algún objeto o bien. En este caso, el Espíritu es el sello dado a los creyentes para confirmar que pertenecen a Dios. El Espíritu es también un depósito. La palabra arras, que aparece aquí en el versículo 14, denota una paga, una señal que garantiza el pago completo. El Espíritu es, en otras palabras, la primera entrega, la primera cuota que Dios nos hace de nuestra salvación y la garantía de que el contenido de la futura herencia será plenamente pagado o satisfecho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vivir contrariamente a aquel que ha puesto su sello de propiedad en nosotros y hacemos violencia a nuestro propio futuro glorioso? Esto no tiene lógica, pero lo hacemos. Por eso es que Pablo nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, Él nos exhorta a no hacerlo.
El verbo contristeis en el griego significa afligir, entristecer, agraviar, causar perjuicio. Pablo nos ruega que no lo ofendamos, que tengamos en cuenta el carácter santo de la tercera persona que habita en la iglesia y en cada creyente. Lo que contrista al Espíritu Santo es la presencia del pecado en la vida del creyente. Entristecer al Espíritu es la condición espiritual que caracteriza al creyente que no se ha sometido por completo a Dios. El Espíritu que ha condescendido a morar en nuestros corazones es agraviado y ofendido cuando pecamos. Necesitamos repetir esto muchas veces. ¿Qué entristece al Espíritu? Toda impureza o actitud carnal que perturba lo que Él desea realizar en nuestra vida personal o congregacional. Como vimos más adelante o hace unos instantes, Él es quien ha iniciado nuestra vida espiritual, es Él quien produce el fruto en nuestras vidas y es Él quien va a llevarla a la consumación. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos que perturbe su trabajo en nosotros, eso lo entristece al Espíritu Santo. Cuando nos resistimos a abandonar un hábito pecaminoso o nos negamos a desarrollar una disciplina espiritual en nuestras vidas, o cuando descuidamos los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento, o eludimos predicar el Evangelio sabiendo que el Espíritu es quien convence de pecado, justicia y juicio, o somos de tropiezo para otros creyentes por nuestro mal testimonio, nuestro mal ejemplo, o cuando nos rehusamos a disciplinar al creyente que ha pecado. En cada una de estas acciones estamos ofendiendo al Espíritu Santo de Dios. La aflicción del Espíritu es atribuible a su carácter santo y a sus perfectos atributos. La naturaleza de un ser santo es susceptible de ser vejada, dañada, maltratada por nuestra impiedad. Es lo que Pablo está diciendo. El Espíritu no sería el Espíritu de la verdad si consintiera la mentira en nuestras vidas. Y tampoco sería el Espíritu Santo si no repudiara la impiedad y la corrupción de nuestras vidas. Todo aquello que resulta ser deficiente en nuestras vidas respecto a su naturaleza santa, le entristece. La Biblia dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Eso menciona Pablo en Romanos 8:26. Pero se aflige por nuestro pecado, lo dice aquí en Efesios 4:30. El Espíritu Santo se entristece por nuestra causa, pues Él conoce perfectamente cuánto daño nos producirá el pecado que abrazamos con tanto afecto. Así como el padre de un hijo pródigo no se aflige tanto por el sufrimiento causado a él, sino por la desgracia y dolor que atraerá el hijo sobre su propia vida por su mala decisión, del mismo modo, el Espíritu se contrista por nosotros, porque ve cuánta comunión perderemos y cuánta disciplina mereceremos recibir. Quiero llevarle un texto en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 29, por favor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Le entristece el desprecio que hacemos de la obra redentora del Señor Jesús cada vez que cedemos al pecado que nos rodea. Él mira anticipadamente cuán amargamente lamentaremos el día que nos apartamos de Jesús y nos traspasamos de muchas aflicciones. Él ve anticipadamente que el corazón rebelde será colmado de sus propios malos caminos y esto le causa profundo dolor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 31. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando él ve esto le causa profundo dolor.
Si pudiéramos pecar sin que nada nos importara, eso no sería una ventaja para nuestras vidas. Al contrario, sería una evidencia de la falta de sensibilidad espiritual que hay en nosotros. Pero el Espíritu Santo, que está en nosotros, nos ayuda a ser conscientes del pecado que aún mora en nuestras vidas. Debemos estar agradecidos a la integridad del carácter de Dios, porque es debido a esa integridad del Señor que el creyente no permanece cómodo en el pecado que tolera. Cuando toleramos el pecado, el Espíritu no nos abandona, no se va de nosotros, sigue permaneciendo en nosotros, pero se entristece. Y su santa voz no permanece callada, comienza a trabajar en nuestra conciencia. Él obra en conformidad con su carácter. Por esta razón, toda insubordinación, todo antagonismo con su voluntad, ciertamente va a contristarlo. Nada le entristece más que un creyente autosuficiente. Un creyente autosuficiente es aquel que depende de sí mismo. Tal vez este creyente no ha llegado a entender la enemistad mortal que existe entre su propia mente carnal y la mente del Espíritu, como dice Pablo en Romanos 8. Necesito que leamos este texto también. Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muchas iniciativas del Señor que podrían enriquecer nuestra vida y aún nuestra iglesia quedan frustradas si no somos conscientes de la repugnante enemistad de nuestra carne y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amados hermanos, en conclusión, no hay mayor acontecimiento que exprese con mayor claridad el futuro triunfo de Dios que el don del Espíritu Santo. La carta a los Efesios, que estamos estudiando durante muchas semanas, señala al Espíritu como la verificación de que pertenecemos a Dios y de que Él cumplirá plenamente la promesa que nos ha hecho. El Espíritu es el don que Dios nos da para mostrarnos que somos suyos y con Él nos otorga un sentido de su presencia y de nuestra participación con Él. ¿Cómo sabe una persona que tiene el Espíritu? Principalmente por la enorme transformación que se produce en su vida. Este cambio es tanto obra del Espíritu como evidencia de su presencia, de su realidad en esa vida. Por esa razón, dejemos de entristecer al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y si tú, mi amigo, que escuchas este mensaje, aún no tienes la certeza de que posees el Espíritu Santo, tú necesitas venir en arrepentimiento a los pies de Jesucristo, confesar que eres un pecador convicto y creer que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para sustituirte exclusivamente a ti. Cuando hagas esto, entonces podrás tener la certeza de que el Espíritu Santo mora en tu corazón, porque solo Él convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Oramos? Padre, hoy tú nos has recordado que como miembros de esta nueva humanidad, como nuevos hombres, no debemos contristar, entristecer al Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, pues Él, Señor, es el sello y el depósito de tu salvación, Señor, y actuaríamos tontamente, neciamente, si nosotros le contristamos. Padre, ayúdanos a discernir cuando esto esté ocurriendo en nuestras vidas, para no ceder más al pecado. Señor, si nuestras vidas están frías espiritualmente, quieras tú, oh Dios, que el día de hoy
nos remuevas nuestra conciencia, nos lleves al arrepentimiento, Señor, y nos hagas volver a ti en lamentación, en llanto, en dolor, Padre Celestial. Padre amado, tú quieres restaurar tu iglesia, síguela haciendo. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones. Como siempre, agradecidos por acompañarnos hasta el final, queremos rogarle que usted pueda compartir este mensaje si ha sido de mucho interés para usted o cree que puede ser de interés para usted, hágalo a través de sus redes sociales. Y por último, queremos recordarles que la próxima semana estaremos celebrando la Santa Cena, así que preparémonos de antemano. Dios mediante nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga.